¿Hay alguien en casa? Oye, ya llegué a casa. ¿Qué quieres? Oh, ¿eres el señor del castillo? Sí, soy el señor de este castillo. ¿Qué quieres? Oh, suenas francés. Uy, soy francés. ¿Qué quieres? Lo siento, no estoy en Francia. Busco refugio. Ha sido un viaje largo. Todos en el pueblo están enfermos y no quiero contagiarme de nada ahí. No tienen ninguna posada, así que no hay lugar donde quedarse. Y tampoco hay un monasterio en el que pueda... Entonces, ¿me permitiría quedarme aquí? ¿Es usted francés? No, no tanto. ¿Es usted un lord? Soy un lord de las tierras sombrías. ¿Tierras sombrías? Está bien. Puedes quedarte en mi castillo si prometes tu mano a mi hija, Eloísa. Oye, Eloísa, sal. Tu nuevo esposo está aquí. Ella es mi prima segunda, ¿ves? Además de mi hija y mi exesposa. No le prestes atención a su tercer orificio nasal, a su trasero, ni al puñal que guarda en los pantalones. ¿Qué dices, señor? ¿Se casará con mi hermosa hija? La diversidad. Saludos, soy Shad y quizá hayan notado que hubo una o dos caras nuevas en esa escena inicial. Si conocen mi contenido, sabrán quiénes son. Ben. Ya saben, Ben ya ha aparecido en el canal. Y Oz, el señor de los memes, ha aparecido en Shadiversity. Y también está apareciendo más prominentemente en mi otro canal, Noche de Juegos. Y esa es como la pequeña noticia interesante, que Ben... Oz y Nathan tendrán más presencia en Noche de Juegos y aparecerán más en Shadiversity, así podré hacer sketches divertidos como ese, lo cual está genial. Pero ahora entremos en el tema de este video, que por supuesto, como probablemente ya lo viste en el título, es sobre las posadas. Verán, la posada tiene un lugar interesante y especial en muchos escenarios medievales de fantasía y todo eso, y si juegas calabozos y dragones o incluso ves fantasía, la posada parece ser el lugar al que los héroes regresan o buscan durante sus viajes o entre aventuras. Es un elemento bastante importante. Y sé por experiencia propia, jugando muchos juegos de rol de fantasía, que he tenido muchas peleas, discusiones o sesiones de planificación y conspiración en la posada. Lo interesante es que la manera en que las posadas se representan más a menudo en la fantasía no es exactamente como operaban en el origen histórico real en el que están basadas. Las posadas medievales eran algo diferentes, y una de las grandes diferencias que notarás es que no había tantas. En la fantasía parece que hay posadas en cada pueblo al que viajas. Sé que esa ha sido más o menos mi experiencia, pero en el pasado no ibas a encontrar una posada en cada pueblo. Algunas de estas aldeas eran pequeñas, algunas eran pobres, e incluso las que estaban bien económicamente no siempre tenían posadas. Es bastante común encontrar una posada en una ciudad, ¿de acuerdo? O en pueblos muy grandes y establecidos donde los viajeros habituales son bastante comunes. Pero en las aldeas reales y todo eso, no había. Pero la cuestión es que, aún así, la gente sí viajaba en la época medieval. Y de hecho, el campesinado viajaba mucho más de lo que la gente supone. Incluso los siervos, es curioso, uno de los tipos clásicos de vacaciones en la época medieval eran las peregrinaciones. Les gustaba viajar a un lugar especial, usualmente religioso, para ver o rezar ante una reliquia sagrada. Por eso, la peregrinación era popular. Permitía viajar, conocer el mundo y salir de la rutina, como unas vacaciones de la época. Si viajaban mucho, ¿dónde se hospedaban si las posadas no eran tan comunes antes como en la fantasía? Hoy hablaremos del alojamiento en general y de las diferencias entre las posadas medievales y las que vemos en la fantasía. Si buscas dar autenticidad a tus escenarios, puedes usar estas ideas o hechos históricos en tu entorno, ya sea al escribir, en juegos de rol, desarrollo de videojuegos o rol en vivo. Todo esto puede enriquecerse con los puntos que mencionaré. Así que vamos a dirigirnos hacia la posada. Antes de llegar a las verdaderas posadas de la época medieval, quiero hablar sobre la noción de alojamiento y todas las demás opciones que existían antes de que la gente necesitara buscar una posada. Porque primero, las posadas son un tipo de establecimiento comercial, así que, ¿qué haces si no tienes dinero? ¿No todos tenían efectivo, pero les gustaba viajar?
Bueno, una de las cosas interesantes del pasado es que quedarse en casas de desconocidos era en realidad mucho más común que en la actualidad. En la actualidad somos bastante reservados con los desconocidos y todos somos muy cautelosos, pero en el pasado en realidad estaban mucho más dispuestos a hacerlo. Pero eso no significa que aceptaran a cualquiera, parece que sí tenían ciertos estándares. Y una de las cosas interesantes que parece ser es que eran más hospitalarios con personas de la misma clase social que ellos. Así que podrías imaginar que el señor de un castillo podría ser un poco más reacio a aceptar a cualquier campesino rufián o algo así. Pero si llegaba otro señor, absolutamente, de hecho, muchas veces era el propio rey, está bien. Es incorrecto pensar que el rey solo vivía en su propio castillo para siempre. De hecho, el rey e incluso la reina disfrutaban viajar por su reino para ver qué está pasando y mantener el gobierno y la autoridad. Así que muchas veces viajaban entre las casas de los señores. Si el señor sabía que el rey o la reina venían, por supuesto los aceptaban. Y también se apresuraban. Y a veces era algo costoso porque tenían que asegurarse de preparar un banquete para el rey e impresionar al rey y todas esas cosas. Así que incluso el rey viajaba entre casas. Pero, ¿qué hay de los comerciantes? Bueno, lógicamente puedes entender que estarían más dispuestos a recibir a un comerciante que a otras personas. Porque son del mismo tipo de tribu, si tuviera que imaginar, porque las personas naturalmente tendemos a acercarnos a personas similares, ¿verdad? Es algo natural donde podemos identificar, tú eres uno de los míos, ¿sabes? Tú eres comerciante, yo soy comerciante. Podemos simplemente, ya sabes, hablar sobre, cuáles son tus, cómo estás, qué vendes. Podría, ya sabes, pensar en vender algo así en mis propios negocios comerciales. Pues, tú tuviste esos problemas, yo tuve esos problemas. ¿Cómo se venden las cosas allá? Y por eso puedes ver por qué realmente estarían interesados en hablar con otros comerciantes de otras partes del mundo, porque la noción de información no se movía tan libremente en esos tiempos como lo hace hoy. Así que una de las formas en que obtenías información sobre lo que estaba pasando en el mundo era a través de los viajeros. Así que uno de los tipos de intercambios que se esperaría cuando alguien se quedaba en la casa de otra persona sería: cuéntanos los chismes, ¿qué pasa? ¿De dónde eres? ¿Qué pasa allá? ¿La peste llegó? De hecho, hablaremos de las enfermedades porque esa es una de las limitaciones que también afectaría si alguien sería bienvenido en su casa o no. Entonces, en cuanto al campesinado, primero que nada, tienes que entender que el campesinado en realidad es un tema bastante amplio. Esto incluye a personas que son consideradas hombres libres, así como siervos. En realidad existen varios tipos de campesinado. Ya sabes, los artesanos y cualquiera que tenga un oficio, ¿verdad? En realidad no va a ser tan pobre. Si tienen un buen oficio, como fabricantes de azulejos, les irá bien. No serán ricos, pero tampoco harán trabajos pesados. Pero incluso los agricultores, está bien, es curioso, hay muchos conceptos erróneos sobre el campesinado medieval. De todos modos, entonces, es muy común que la gente estuviera dispuesta a aceptar personas de su misma posición social y potencialmente de una más alta. Pero hay algo, como que si un noble tiene una riqueza particular, podría ser bastante reacio a quedarse en la casa de una persona de menor estatus. Si no tienen otra opción, ¿qué van a hacer? Está bien, pero entonces obviamente hay condiciones en las que, sin importar cuán similares sean las cosas que compartimos en común. Si tenemos el mismo estatus social, obviamente hay situaciones en las que no se permitiría que la gente se quedara, y ya mencioné uno de esos temas antes, que es la enfermedad. Si alguien está enfermo, la enfermedad es algo muy serio en la época medieval, donde la tecnología medieval no era ni de cerca tan buena como la de hoy, porque si te enfermas hay una posibilidad de que mueras, ¿de acuerdo? Y entonces, si alguien está obviamente y visiblemente enfermo, no se trata de ser poco caritativo, se trata de protegerte a ti mismo y a tu familia. No quieres morir, ¿verdad? Así que, por supuesto, aceptar a personas que están enfermas va a generar una gran duda. Y esto plantea algo interesante. Entonces, ¿qué hacen esas personas? ¿A dónde van los que están enfermos? Los que necesitan algo de refugio, algo de hospitalidad, pero no solo ellos. Hay otro tipo de personas que probablemente encontrarían mucho más difícil conseguir alojamiento. Si parecen sucios, descuidados o poco confiables, son mendigos y demás. Desafortunadamente, hay aspectos interesantes. Similitudes en muchas culturas humanas donde ciertos tipos de personas y clases son rechazados y descuidados con bastante frecuencia. Esto suele pasar porque la gente juzga un libro por su portada. Y cuando ves a alguien que se ve un poco, ya sabes, podrías dudar, pero si están limpios y son, ya sabes, tú trabajas, ya sabes, en los campos de
El obispo de allá y tú, como su siervo, podrías pedir hospedaje, quedarte la noche y recibir comida, además de contar lo que pasa. Sin embargo, algunos no lo harían, así que no solo los enfermos tendrían problemas para conseguir alojamiento al viajar. Entonces, ¿a dónde van si necesitan un poco de hospitalidad? Bueno, aquí es donde entran los hospitales. Y ese es el significado original de la palabra. Un hospital era un lugar caritativo que se establecía específicamente para brindar hospitalidad a aquellos que, entre todas las personas, tenían más dificultades para encontrarla. Y esos eran principalmente los enfermos, y eso obviamente evolucionó por lo interesante del asunto. Los primeros hospitales no recibían a los enfermos para atenderlos. Su función original era proporcionar refugio y un lugar para dormir. Esa era la función original de un hospital y no era principalmente para los enfermos. Básicamente era algo caritativo para las personas que no podían encontrar ningún otro lugar donde dormir y entonces iban a un hospital. Pero por supuesto entenderás que las personas que más problemas tienen para encontrar alojamiento son los enfermos. Y claro, ¿a dónde van? Van al hospital. Y entonces el hospital evolucionó, literalmente, a significar el lugar para los enfermos. Porque si eres alguien que quiere atender a los enfermos, ¿dónde se encuentran más fácilmente los enfermos? En los hospitales puedes ver la evolución, pero lo interesante es esto. Si quieres un tipo de alojamiento más adecuado en ciudades y pueblos bien organizados y cosas así, y no puedes, y dicen que ni siquiera había una posada o no podían encontrar un lugar donde quedarse, bueno, siempre está el hospital al que podías ir. Y tendrías que intentar, ya sabes, imaginarlo no como un hospital moderno, sino como un hospital medieval. Bastante diferente. También podrías imaginar, de hecho, que si eres una persona con algún nivel de recursos, incluso entre la gente campesina, probablemente no quieras quedarte en un hospital si ahí es donde se quedan los enfermos, o si era una señal de ser de una clase social particularmente baja. E incluso si eres, digamos, alguien del campesinado, este podría ser un lugar en el que incluso los campesinos se mostraban reacios a quedarse porque es un hospital, ya sabes. Y así, si no había personas dispuestas a alojarlos o un lugar que pudieran encontrar, había otro lugar muy común donde podías encontrar alojamiento y más común incluso que las posadas, y esos eran los monasterios. Los monasterios, como puedes entender, tenían un deber cristiano de alojar a las personas que necesitaban refugio. Y tanto así que los monasterios, muchos monasterios, de hecho, tenían lugares dedicados para alojar a los viajeros, personas que iban de paso, y era su obligación no solo darles un lugar para dormir, sino también proporcionarles comida y otras cosas. Y si tenías suerte, o si conocías a alguien importante en el monasterio, o si eras una persona importante, podrías conseguir un mejor lugar para dormir que este tipo de área más pública que estaba destinada para eso, y podría ser algún tipo de dormitorio. Los monasterios eran lugares comunes y confiables para refugiarse en la época medieval si viajabas por ahí. Él pregunta, necesito dónde quedarme. ¿Dónde está el monasterio más cercano? ¿Está justo ahí? Debes entender que un monasterio no es una capilla. A menudo había capillas, pero un monasterio era un conjunto de edificios donde vivía una orden monástica. Sus actividades y a menudo están muy bien organizados, ¿de acuerdo? Porque una de las principales formas de ser rico en la época medieval era tener un buen control sobre la tierra, especialmente si eras dueño de tierras. La propiedad es interesante porque todo pertenece al rey, quien solo la concede por feudo o vasallaje, pero sigue siendo suya. Solo te permite ser señor de esas tierras, lo cual complica las cosas. Uno de los grandes terratenientes medievales era la iglesia, y si tenías tierras, podías tener arrendatarios. Así que es incorrecto pensar que el sistema feudal y todo eso solo existe entre el señor y el campesino. También existe entre la iglesia, los monasterios, los obispos locales y demás, entre ellos porque eran dueños de tierras. Así que podían tener arrendatarios en sus tierras y tener el mismo tipo de acuerdo y cosas por el estilo porque también podían tener vasallos. Estas órdenes monásticas terminaron volviéndose bastante ricas y también producían estos bienes, ya fuera solo grano o vino, cualquier cantidad de cosas, ganado, a veces incluso trabajaban metales y cosas así, incluso tenían fraguas. Así que podían estar haciendo quesos, productos lácteos, todas estas cosas, ¿verdad? Tenían todas estas industrias. No es que un monasterio hiciera de todo, pero a veces podían tener una especialidad en algo que producían y luego vendían esa producción y también se enriquecían. Y además existía la creencia en la época medieval de que las oraciones de personas particularmente piadosas serían más
escuchadas por Dios, con mayor atención que las oraciones de la gente común que no dedica toda su vida al culto. Así que también le pagaban a los monjes para que oraran por ellos, bajo el entendimiento y la creencia de que las oraciones de los monjes serían escuchadas por Dios con mayor eficacia que las suyas propias. Así que también existía esa fuente de ingresos. Los monasterios eran ricos, comunes y un buen lugar para hospedarse al viajar. Tienes muchas opciones, incluidas casas de gente común. Además de los hospitales, si estás desesperado, también hay monasterios. Y si eres un noble de alto rango, también tienes la casa señorial o mansión del señor. Y si eres un comerciante, puedes quedarte en la casa de un comerciante. Y algo interesante, leí un relato donde decía que la casa de un comerciante era en realidad un lugar mucho más agradable que una posada. Y si lograbas quedarte en la casa de un comerciante, te alimentaban mejor y tenías un mejor lugar para dormir. Así que las posadas quizá ni siquiera sean la primera opción, si es que hay una. Todas estas son cosas interesantes a considerar. Ahora, de hecho, estamos llegando a las posadas del periodo medieval, porque si existieron, estaban ahí, pero ¿cómo funcionaban y cómo eran? También hablaremos sobre cómo dormía la gente, porque esto nos muestra cómo estaban organizadas las posadas, sus habitaciones y camas, y refleja cómo dormían en general en la época medieval. Por eso quiero abordar este tema antes de entrar en las posadas. Porque en la época moderna, como la que tenemos, y por cierto, si quieren un video fenomenal sobre ciertas prácticas de sueño en diferentes épocas, les sugiero este video de Lloyd de Lindybage sobre camas. Es fenomenal. Y de hecho, voy a repetir algunos de los datos que él comparte en ese video. Así que crédito para él, porque hay información muy buena ahí. Él comparte algo muy interesante que he confirmado por experiencia y estudio, y es que el instinto natural de los humanos no es dormir en aislamiento. Prefieren dormir con otras personas. He visto esto con mis propios hijos, ¿de acuerdo? A mis hijos les encanta acurrucarse y dormir en la misma cama, por comodidad, por seguridad, por compañía y todas esas cosas. Solo porque aquí sea común que necesites tu propia cama, ¿verdad? De hecho, me tomé la molestia de hacer una litera de 3 niveles para mis 3 hijos más pequeños. Esto fue hace años. Y me tomé todo este trabajo, pensé que era algo grande y tengo esta gran litera, ¿de acuerdo? Y finalmente la conseguí. Los niños, de verdad, los niños estaban todos emocionados de irse a dormir. Y todos durmieron en la misma cama, todos en la litera de abajo, simplemente porque les encanta acurrucarse. Así que es un instinto humano muy natural. En la historia, era común que los niños se acurrucaran en la cama con sus padres. Esto no siempre fue así. Pero si estás acurrucado con un bebé para amamantar, luego crece y se resiste a dejar la cama de los padres, suele seguir acurrucándose con ellos. A veces esa edad se alargaba, quedándose con los padres. Ahora, claro, los padres necesitan privacidad para mí y cosas así, pero a lo que quiero llegar aquí es que dormir en común era muy común en la época medieval, e incluso cuando se separaban, a veces era solo en una cama nido que se deslizaba y quedaba justo al lado de la cama principal, ¿de acuerdo? Así que esta idea de dormir teniendo tu propia cama en tu propio cuarto, si es que alguna vez sucedía, solo estaba reservada para los muy ricos que podían costearlo y se convirtió en un símbolo de estatus, lo cual después evolucionó y se tradujo al periodo moderno, donde es casi una práctica estándar, pero no necesariamente es la práctica más natural. Ahora, regresando a la época medieval, como resultado de dormir en común, hay una cosa interesante, y es que las camas grandes de al menos 2 personas eran mucho más comunes que las camas individuales por varias razones. Y esto también se practicaba en las posadas. Si fueras a una posada en la época medieval, no tendrían una sola cama. Casi nunca tendrían una cama individual en una habitación individual para una sola persona. La extravagancia y el desperdicio simplemente serían increíbles. Porque piénsalo bien, solo en el costo de materiales. Se necesita más material para hacer 2 camas. Para 2 personas basta con hacer una cama más grande para que duerman juntas. Incluso puede ser un poco más grande y acomodar a 3 personas sin gastar tantos recursos como al hacer 3 camas individuales. Así que por economía de materiales, una posada. Si quieren acomodar a la mayor cantidad de personas posible en su posada para ganar más dinero y cosas así, van a estar incentivados a no hacer camas individuales, sino camas más grandes, ¿de acuerdo? Así que si ibas a una posada y comprabas, ya sabes, refugio, un lugar para dormir por la noche, lo más probable es que estuvieras comprando un espacio en una cama, no una habitación. Y de hecho, no solo las camas eran comunales y básicamente estarías durmiendo con un desconocido.
¿de acuerdo? Lo cual no era ni remotamente tan impactante o extraño en esa época como lo es hoy. ¿De acuerdo? Porque recuerda, si estabas viajando y te quedabas en casas de otras personas, también estarías en la casa de un desconocido. Pero también esta idea que a veces dormirías con un desconocido era una oportunidad para obtener información, podías hablar con alguien que podría ser de cualquier lugar, obtener ese tipo de información. Recuerda que para conseguir conocimiento o información podrías hacer un contacto, si eras algún tipo de comerciante o artesano o algo así, podrías aprovecharlo. De hecho, había muchas oportunidades interesantes que podían surgir. Dormir en comunidad era habitual, incluso con desconocidos en una cama grande donde cabían 3 personas. Además, en las posadas solía haber varias camas en una sola habitación, todo por razones económicas. ¿Qué? ¿Dedicar toda una habitación para una sola cama para un solo cliente? ¡Qué desperdicio! Podrías meter 10 personas ahí y ganar 10 veces más. Es algo interesante e importante a considerar. Esto incluso va un poco más allá hacia algo interesante. Ahora, cuando comparto circunstancias excepcionales, yo no quiero que la gente piense que era una práctica común, ¿de acuerdo? Porque desafortunadamente hay comportamientos y prácticas excepcionales y extrañas que la gente ha señalado sobre la época medieval y luego otros se aferran a eso y piensan que es lo que todos hacían. Oh, ¿cómo que a veces bebían cerveza en vez de agua? ¿Todos en la Edad Media bebían cerveza? No, eso no es así, ¿de acuerdo? ¿Que toda el agua era mala? No, ya he hablado de eso, pero ese es un claro ejemplo de alguien que toma una anécdota interesante y la extiende demasiado. Así que aquí tienes una anécdota interesante. No la generalices demasiado. Pero a veces se volvía una característica de una posada que tenía una cama particularmente grande. Y una de las más famosas, y esta es una que Lloyd menciona en su video, es la gran cama de Ware. Y ese es el nombre, la cama de Ware. Y era una novedad por ser particularmente grande. Cosas interesantes de las posadas. Varias camas en una habitación, usualmente grandes y para al menos 3 personas, a veces aún mayores. En la época medieval, era raro tener una cama individual para una persona en una habitación. O sea, tendrías que ser particularmente rico y la posada tendría que atraer a gente realmente adinerada, solo para tener el flujo de dinero suficiente para costear algo así. Pudieron hacerlo al revés y meter a 10 personas en el mismo lugar, ¿verdad? Y también recuerda la economía de hacer camas, ¿de acuerdo? Porque se necesitan menos materiales para hacer una cama para 2 personas que para hacer 2 camas separadas, de todos modos. Así que está eso. La otra gran idea errónea sobre las posadas del periodo medieval es la idea de que también eran casas de cerveza y tabernas. Y ese es el cliché, y creo que piensa en El Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Creo que es el pony pisador en Bree, donde entran y básicamente es una casa de cerveza con habitaciones arriba y todo eso. Ahora, las posadas sí ofrecían comida a sus clientes, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no lo hicieran, pero no eran casas de cerveza públicas donde la gente podía simplemente entrar, tomar una bebida y comida y luego irse. No, muchas veces solo se les permitía dar comida a las personas que se quedaban ahí a pasar la noche, ¿de acuerdo? Porque ese es un negocio diferente. Tener una casa de cerveza pública o taberna era un negocio distinto. Además, piensa en el costo que implicaría ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Porque si ahora estás produciendo cerveza, eso es como un negocio completamente aparte encima de otro negocio. Tiene sentido interesante en cuanto a ofrecer un mejor producto, eso obviamente se mantuvo hasta la actualidad. La mayoría de los hoteles y posadas tienen restaurante propio. Pero cuando apenas, ya sabes, cuando estas ideas apenas estaban comenzando, muy bien, tienes suficientes habitaciones y quieres acomodar, y ellos solo se enfocaban en un trabajo a la vez. A menudo se proporcionaban comidas y a veces había comedores donde podían comer, pero normalmente no estaban abiertos al público ni eran tabernas. Una casa de cerveza y una de vino eran instituciones distintas a las posadas, así que si quieres mayor precisión en fantasía medieval, así sería. Si los aventureros necesitan una comida, irían a la casa de cerveza o la taberna, y muchas veces ese podría ser un lugar bullicioso y divertido, ya sabes, donde podrías encontrarte con la escoria y la villanía, donde ocurren peleas, las mesas redondas, la gente mirando alrededor, y sí, todos esos encuentros usualmente suceden en estos lugares. Las casas de cerveza y las posadas eran edificios distintos. Las posadas tenían camas grandes y dormitorios comunales, como mencionamos. Sin embargo, en la fantasía suelen aparecer combinadas, lo que no refleja esa diferencia real.
No estoy diciendo que sea incorrecto, porque es fantasía y puedes desviarte de cómo eran las cosas históricamente, como las posadas históricas del periodo medieval, pero sí lleva a malentendidos sobre el pasado, porque en serio, ¿cuántos de ustedes sabían que las posadas rara vez tenían casas públicas de cerveza o tabernas como parte de su función? Eso no pasaba. Y la razón por la que tienes esa idea equivocada, creo yo, es por cómo suelen representarlas en la cultura popular y cosas así. Así que es útil conocer la diferencia para conocer cómo era realmente el periodo histórico y hacerlo más preciso, ya lo sabes, ¿no? Es una oportunidad. Y otro dato interesante es que al pasar por una aldea pequeña, quizá no haya posada, así que tendrían que buscar alojamiento con los habitantes. Imagina que ese castillo es un escenario de rol mejor, donde tienes que negociar para dormir ahí porque quieres quedarte en el castillo del señor. Si los aventureros son famosos, pueden lograrlo. Dormir en el castillo brinda más oportunidades de aventura e intriga que una simple posada. Así que las posadas serían simplemente menos comunes desde el principio, si quieres ser más preciso. Pero cuando se usaban posadas en la época medieval, había otra función interesante que cumplían en las ciudades que tenían restricciones sobre los tipos de armas que la gente podía portar. Ahora, tengo un video sobre leyes de portar espadas en la época medieval donde hablo de esto. No todas las ciudades tenían restricciones, pero algunas sí, usualmente por la longitud del arma, no por el tipo. Si llevabas armas e intentabas entrar a la ciudad, la posada tenía una función importante. Debías entregar tu arma en la posada donde te hospedaras mientras estuvieras en la ciudad. Al salir, podías recogerla y se te permitía caminar de la posada fuera de la ciudad, siempre que solo fuera para salir o ir a la posada a entregarla. Y así, otra función interesante que cumplía una posada específicamente. Así que ahí lo tienen, las posadas, cómo eran realmente en la época medieval y cómo difieren en la fantasía. Espero que lo hayan disfrutado. Ha sido un video algo divertido, pero también, como mencioné al principio, las posadas han tenido un lugar bastante importante en la fantasía, pero creo que podríamos hacerlo más interesante si buscamos un poco más de precisión histórica, como tener que negociar un lugar para quedarse, porque así deberían ser las posadas de todos modos. Así que cosas muy divertidas y muy interesantes. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver el video y por supuesto espero verlos de nuevo. Así que hasta ese momento, hasta luego.